Y pues ahora último, en el último video vimos cómo usar los fragmentos. Los fragmentos son básicamente como pequeñas actividades que se pueden meter dentro de una actividad. Se puede ver un fragmento a la vez o podemos ver varios fragmentos al tiempo. Normalmente cuando estamos usando o diseñando para smartphones, solo vemos un fragmento a la vez, pero si lo deseáramos, podríamos tener más de uno en pantalla. Adicionalmente, pues cuando trabajamos con tablets, al tener mayor espacio, pues ahí digamos que el diseño se presta para que se pueda ver más de un fragmento a la vez. Vimos cómo implementar también el Navigation Drawer, que es como ese menú emergente que sale de la parte izquierda de la pantalla o de la parte derecha también podría salir si lo deseamos. Y vimos cómo implementar dos fragmentos y cómo navegar entre ellos a través del NavGraph, que es un archivo que nos permite definir cómo va a ser la navegación a partir de los elementos o del menú que se encuentra en el Navigation Drawer. Hoy, ¿qué vamos a hacer? En el ejemplo del video anterior teníamos un ejemplo de si quisiéramos, por ejemplo, tener una lista de tareas. Eso lo íbamos a mostrar supuestamente en un fragmento y la idea es hoy implementar esa lista de tareas, ¿ok? Dos clases anteriores habíamos intentado hacer algo así sin un list view, entonces digamos que la solución con lo que habíamos visto hasta el momento era implementar una serie de text views en pantalla y luego con el método onActivityResult lo que hacíamos y con el startActivityForResult lo que hacíamos era llamar una actividad donde íbamos a crear la tarea y cuando retornáramos de esa actividad, retornábamos la información que se había cargado sobre la tarea, que era el título de la tarea y la hora. Y esa información la pegamos o la poníamos en los text views que habíamos diseñado. Pero pues, digamos, era obvio que esa no era la forma más adecuada de hacerlo. Además que una vez tengamos más elementos de los que se puedan mostrar en pantalla, pues ahí ya se empiezan obviamente a complicar las cosas. Entonces, hoy vamos a ver qué es el Recycler View y cómo podemos usarlo, en este caso, para mostrar una lista de elementos en pantalla. Entonces, un Recycler View, digamos, eso lo usamos muy a menudo, por ejemplo, en nuestras aplicaciones de chats, lo usamos en nuestra aplicación de correo, donde lo que tenemos es una lista de elementos en pantalla y hacemos un scroll vertical donde podemos pues navegar a través de esta lista e interactuar con cada uno de los elementos que hay en ella. Espérense un momentico si tengo a alguien pendiente por admitir. Aquí está Karen. Bien, entonces, ¿qué quiero que hagamos hoy? ¿Qué quiero que hagamos hoy? Vamos a implementar perdón, es que tengo la aplicación corriendo acá y no la he tenido. Bien, entonces lo que quiero que hagamos hoy es... bueno, aquí esta pantalla de inicio, pues yo le quité todas las validaciones. Y lo que quiero que hagamos hoy es implementar una lista de tareas como esta que tenemos acá, con elementos, pues digamos, con los que podamos hacer una pequeña interacción con ellos. ¿Listo? Esto era lo que teníamos hasta la clase pasada, dos fragmentos, uno para un perfil de usuario y otro para ver una lista de tareas. Entonces, ¿cómo vamos a implementar eso y cómo funciona? Entonces, un Recycler View, pues
ya vimos qué era y lo estamos acostumbrados también a usarlo. Básicamente, el Recycler View funciona de la siguiente forma. Por un lado, el Recycler View pues es una vista, así como lo es un botón, así como lo es un Text View, así como lo es un Layout. Un Recycler View pues es una vista también que me permite visualizar elementos, una serie de elementos en una lista vertical. El Recycler View funciona a través de un Layout Manager. El Layout Manager es como el gestor de los elementos que se ven en pantalla. O sea, este es el que se encarga de acomodar los elementos que se van a ver en el Recycler View. Ahora, los elementos que se van a ver en el Recycler View en esta lista, pues provienen de una fuente, de una base de datos, por ejemplo, puede ser una base de datos local, puede ser una base de datos en la nube, o la forma más simple sería un arreglo, por ejemplo, un arreglo de strings podría funcionar fácilmente como una fuente de datos, y es lo que vamos a hacer ahora. Para poder el Recycler View visualizar los elementos que se encuentran en nuestra fuente de datos, ya sea base de datos, ya sea arreglo, lo que sea, necesitamos un adaptador. El adaptador funciona como un puente entre los datos y el Recycler View. O sea, el Recycler View, que es el que se encarga de mostrarlos en pantalla, los datos que son lo que yo quiero visualizar, y el adaptador lo que hace es funcionar como puente entre estos dos elementos, ¿ya? Entonces, ¿el adaptador qué hace? Al adaptador yo le paso mi fuente de datos, o sea, toda la información que está en la base de datos, digamos, o los elementos que quiero mostrar en pantalla. El adaptador lo que hace es crear view holders. Los view holders son objetos que representan cada uno un elemento que se va a visualizar en la lista. Este view holder viene cargado con un XML, que es el diseño de cada uno de los elementos que yo voy a ver en pantalla. ¿Listo? Entonces, el adaptador lo que hace es que si yo tengo 3, 4, 10 elementos, el adaptador lo que hace es crear esa misma cantidad de elementos como objetos view holder y se los pasa al Recycler View para que el Recycler View los pueda visualizar. Ahora, ¿qué pasa si en mi fuente de datos tiene, por ejemplo, 1000 elementos? Pues 1000 elementos yo no los voy a poder visualizar todos en pantalla. Entonces, ¿qué hace el adaptador y el Recycler View para no cargar 1000 elementos en pantalla, donde en pantalla, por ejemplo, podré ver a lo sumo 15 elementos? Entonces, lo que hace el adaptador es crear solamente los view holders necesarios para visualizar los que se requieren para visualizar en pantalla, y unos cuantos adicionales en caso de que el usuario empiece a hacer scroll, o sea, empiece a desplazarse en la lista. Entonces, supongamos que la pantalla me permite ver máximo 10 elementos listados en pantalla. Entonces, el viewholder podría crear 11 o 12 o 13 o un poco más para que cuando el usuario empiece a hacer scroll o empiece a desplazarse en la lista, ya hayan unos elementos previamente creados, y esto obviamente va a mejorar el desempeño en cuanto a la visualización de los elementos que se van a ir cargando. Ahora, si son 1000 elementos los que hay en la fuente de datos, pues no va a crear 1000 view holders, porque esto, pues por un lado, va a cargar la memoria del dispositivo, se va a ver afectado el desempeño de la aplicación al tener que cargar tantos elementos y pues de forma innecesaria, digámoslo así, porque el usuario no los va a visualizar todos o no va a necesitar verlos todos en ese preciso momento. Entonces, a medida que el usuario empiece a desplazarse por la lista, el adaptador va a empezar a solicitar crear más y más y más view holders. ¿Ok? Entonces, el proceso para cargar los elementos de la fuente de datos en un Recycler View es así. En el adaptador yo voy a crear, eh, perdón, en el adaptador yo voy a crear mi propio adaptador. Yo puedo crear unos adaptadores previamente creados, o yo puedo personalizarlo y crear mi propio adaptador. Entonces, independiente de cuál de las dos opciones yo use, yo debo implementar tres métodos. Uno on getItemCount, otro on createViewHold y otro on bindViewHolder. GetItemCount es un método que me va a devolver la cantidad de elementos que hay en la fuente de datos, o sea, la cantidad de elementos que se deben visualizar. OnCreateViewHold lo que va a hacer es crear un objeto ViewHold. Entonces, el ciclo que se repite
dentro del adaptador es el siguiente. Primero se llama el método getItemCount y se obtiene la cantidad de elementos a mostrar. En este caso, en este ejemplo, yo tengo 3 elementos en la fuente de datos, 3 tareas. Entonces, en ese caso, getItemCount va a devolver un 3, diciendo que hay 3 elementos por mostrar. Luego de eso, entonces se llama al método onCreateViewHold, y este método lo que hace es crear un primer viewholder cargándole un XML, que es el diseño que yo he hecho para cada uno de los elementos de la lista. Entonces creo el viewholder para el elemento, digamos en este caso para el primer elemento, que es Go to Supermarket. Y luego llamo a un bind viewholder lo que hace es poblar el viewholder o el diseño que yo tengo en ese XML que se ha cargado en el viewholder con la información que yo quiero mostrar. Entonces, en este caso, el método createViewHold crea el viewholder, pero vacío. ¿Listo? Con el XML cargado, pero vacío. OnBindViewHolder lo que hace es cargar en ese layout, en ese viewholder, los datos que yo quiero mostrar. Entonces, carga GoToSupermarket. Luego, se repite el proceso y se devuelve a getItemCount. Él va a volver a devolver, o sea, devuelve nuevamente un 3. Llevamos 1. Entonces, ¿qué hace? Vuelve, llama un createViewHold y en este caso crea otro viewholder para el segundo elemento que sería takeCar2Maintenance. Una vez se crea, llama a un bindViewHolder y lo que hace es cargar en el viewholder la información que se encuentra en la fuente de datos. Y este mismo proceso se repetiría una tercera vez para visualizar la lista completa. Entonces, ¿cómo hacemos esto ya tirando código? Primero, nosotros teníamos nuestro Welcome Activity, ¿cierto? Aquí está el código que hemos venido trabajando. Aquí no vamos a modificar nada de momento. En el to-do fragment, que es el fragmento que yo creé para mostrar la lista de tareas, yo voy acá en el diseño de mi fragmento. Yo tenía inicialmente solamente un text view que mostraba este texto que está aquí en la mitad de la pantalla, que es to-do items. Ahora quiero que este fragmento contenga un recycler view. Este recycler view es el que se va a encargar de mostrar los elementos en la lista. Entonces, ¿qué necesito para esto? Bueno, primero debo asegurarme, y esto es algo que no mencioné en el video pasado, para la parte de la navegación es importante tener estas dos implementaciones para poder usar el Navigation Drawer. Y en el caso del Recycler View necesito esta implementación, esta dependencia, para poder utilizar la clase Recycler View del paquete Android X. Entonces, una vez me aseguro de que en mi build.gradle se encuentre el paquete adecuado, ya lo puedo usar aquí como vista de mi fragmento. Lo adiciono, le digo que ancho y alto es match parent, o sea, que ocupe todo el ancho y todo el alto de la pantalla. Le doy un ID, es importante darle un ID porque luego vamos a necesitar tener una instancia de este objeto, de esta vista, en nuestro código Kotlin. Y finalmente debo decirle qué tipo de manager o de layout manager voy a utilizar acá. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando un Linear Layout Manager. El Linear Layout Manager es el que me permite ver los elementos así en una lista vertical. Hay otros tipos de manager, de layout managers, por ejemplo el grid, uno que me permite verlo en forma de grilla, como cuando uno ve, por ejemplo, un álbum de fotos donde se ven varios elementos, no se ven listados uno por fila, sino que se ven en columnas y filas. Entonces yo podría usar otro tipo de gestor de mis vistas para mi Recycler View. En este caso, pues yo quiero que los elementos se vean listados de forma vertical, por eso uso un Linear Layout Manager. ¿Listo? Una vez yo implemento mi Recycler View en mi fragmento, yo tengo que diseñar cómo quiero que se vean los elementos en pantalla. Entonces, en este caso, yo lo único que quiero que se vea como aparece acá. Elementos 0, 1, 2, 3, un listado con elementos acá a la izquierda, y para eso entonces yo creo un layout adicional en mi carpeta layout. Creo un layout que en mi caso yo lo quise llamar layout list items. Y aquí lo que tengo es un relative layout con
de ancho match parent, de alto wrap content. Este atributo background con esta propiedad signo de interrogación, attr/selectable item background, es lo que hace que la lista de elementos tenga este efecto que cuando lo pulso se vea como este efecto ripple, de cuando lo pulso, ese efecto se logra agregando esa propiedad al background, en este caso de todo el layout de los ítems. O sea, recuerden, este layout list items representa cómo quiero que se vea cada uno de los elementos que yo tengo en mi lista. Entonces, si ustedes ven esta lista que yo tengo aquí, yo solamente tengo un text view aquí, otro aquí. O sea, todo esto es un mismo diseño reusado, en este caso 8 veces. ¿Listo? Es un solo diseño con un text view. Entonces, este diseño con un text view es este que están viendo aquí. Un relative layout con ancho match parent, alto wrap content y un text view, que es el que me va a mostrar a mí los elementos de la lista. Le doy un ID, yo le llamo text view list item task. Le doy un ancho wrap content para que ocupe solamente el contenido que va a mostrar, el texto. Alto wrap content, como es un relative layout, le digo que se alinee a la izquierda para que los elementos me aparezcan a la izquierda. Si yo quisiera que este texto me apareciera, por ejemplo, acá al lado derecho, entonces le diría align parent end. Apariencia del texto, pues aquí yo podría darle, yo podría crear mis propios estilos. Hay unos estilos que ya provee Android, como ven es un recurso de tipo Android, donde dice que quiero que el texto tenga una apariencia de lista, de ítem, de lista pequeño. Profe, perdón. ¿Sí? Mira que la RUAC ya funciona. ¿Sí? ¿Ya funciona? Sí, aquí recargué y ya al menos me está abriendo el Zoom. Listo, entonces termino de explicar esta primera parte, freno y continuamos en la otra y luego yo uno los dos videos, ¿vale? Entonces, acá le digo que se centre verticalmente, pues para que el texto aparezca centrado, no aparezca acá arriba ni acá abajo, sino bien centradito en el diseño, en cada elemento de la lista. Le doy una margen, recuerden que el padding es como una especie de margen interna. Entonces le doy un padding a la izquierda y uso los atributos también que me ofrece Android. Entonces estos son atributos que me permiten a mí definir un tamaño ya predefinido y pues adecuado para un elemento de una lista. Entonces, este archivito contiene el diseño de cómo se va a visualizar la vista. Si yo le pongo texto rojo acá a si yo le pongo texto rojo a este text view, pues entonces los elementos me van a salir con texto rojo. Si yo le pongo negrita, me van a salir en negrita. Si yo le pongo cursiva, me va a salir en cursiva, etcétera, etcétera. Bien, una vez yo he creado mi diseño de los elementos de la lista, tengo que pasar a crear mi adaptador. Recuerden que el adaptador, ese va a ser el puente entre los datos que voy a mostrar y el Recycler View. Entonces, bueno, chicos, voy a parar aquí porque ya queda muy poquito tiempo para que se desconecte. Vámonos a la otra URL inicial que había dado inicialmente y continuamos con la clase. Bien, ahora sí. Entonces, una vez he creado mi Recycler View, en este caso en el fragmento donde los quiero mostrar, indicando el tipo de Layout Manager que quiero que manipule los elementos de mi lista. Creo el diseño de cada uno de los elementos de la lista. En este caso, dentro de un Relative Layout, tengo un Text View y ese Text View es el que va a mostrar los elementos de la lista. Ahora, tengo que crear mi adaptador para poder visualizar en él, perdón, para que me sirva de puente entre los datos que quiero mostrar y el Recycler View. Entonces, en mi clase ToDoFragment, que es el fragmento donde yo quiero mostrar mi lista de elementos, primero voy a crear dos objetos que van a representar, por un lado, el Recycler View, ¿cierto? El elemento con el que voy a visualizar la lista. Y por otro lado, un View Adapter. Este View Adapter va a ser el adaptador que yo le voy a añadir a mi Recycler View, el que me va a permitir unir mi Recycler View con los datos que quiero mostrar.
Cuando nosotros creamos el fragmento en el video pasado, yo les dije que el método que no podía faltar era el onCreateView, que aquí es donde se crea o donde se le asigna el diseño al fragmento, ¿ya? Cuando yo le digo que se infle el diseño en XML que yo he hecho para este fragmento y así este pueda ser añadido a una actividad. Este método me permite obtener al final este objeto root que yo he llamado aquí root, representa el diseño que yo he hecho de mi fragmento. O sea, aquí están contenidas todas las vistas de mi fragmento, ¿vale? El método onActivityCreated, cuando en el video pasado yo les mostré el ciclo de vida de un fragmento, yo les mostré que él pasaba por varios métodos. El único método que no puede faltar, digamos que es obligatorio sobreescribir, es onCreateView. Pero había otro método que es onActivityCreated, que hace parte del ciclo de vida de un fragmento. Este método lo que hace es, o este método se llama después de onCreateView, y se llama cuando el fragmento ya está visible en pantalla. O sea, cuando yo agrego un fragmento a una actividad. Este método no se llama hasta que la actividad ya no esté visible con el fragmento. ¿Listo? ¿Por qué tengo que sobreescribir este método? Porque si yo quiero acceder a un elemento de mi diseño, en este caso, si vemos fragment to do, tiene un objeto de tipo recycler_view y yo quiero acceder a este objeto, o sea, lo quiero manipular. Y para poderlo manipular, lo tengo que sacar de este objeto que yo he llamado root, que contiene toda la información de ese diseño, ¿ya? Pero, pero yo no lo puedo manipular aquí, sino hasta que la vista ya esté creada y dispuesta en la actividad. ¿Y cómo me doy cuenta que mi fragmento ya está añadido y ya está visible en la actividad? Cuando se llame un Activity Creator. Cuando se llame un Activity Creator quiere decir que el fragmento ya está en pantalla, o sea, ya está allí, con diseño y todo. Entonces, con diseño y todo ya puedo acceder yo a los elementos que hacen parte de ese diseño. Entonces, esto lo vamos a ver más adelantico. La parte del Fab Button, nosotros habíamos implementado el Fab Button y la funcionalidad del Fab Button la habíamos hecho acá en Welcome Activity, que cuando pulsáramos nos llevara a otra actividad. Bueno, ahora vamos a hacer eso dentro de nuestro fragmento y luego lo vamos a ver cómo es. Entonces, Oye, ya yo tengo una pregunta, qué pena. ¿sí? En la parte de que nos está explicando sobre el OnActivity Create, en esa parte también se puede darle una funcionalidad a un botón o un on-click. Sí, 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 sí. Sí, si es un botón del fragmento, del diseño del fragmento, aquí se Sí. lo puedes dar. Ah, Si yo entiendo, tengo sí. varios toolbar, digamos, en cada fragmento, yo de ahí también le tengo que dar las acciones al toolbar. Si quiero tener diferentes toolbar. No, 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 no. El toolbar, recuerda que el toolbar el toolbar, bueno, en este caso, por ejemplo, nuestro toolbar no hace parte del fragmento, sino que nuestro toolbar hace parte de la actividad. Recuerda que si tú ves aquí, por ejemplo, Content Welcome, que es un archivo que hace parte de Activity Welcome, aquí está. Nosotros en Content Welcome implementamos el diseño de nuestro toolbar y por lo tanto el app bar está asociado a la actividad, no al fragmento. ¿Ya? Entonces, cuando tú cambias de fragmento, como no estás cambiando de actividad, el toolbar está fijo. Lo que sí hace, por ejemplo, y lo que hicimos en el video pasado fue que cuando cambiáramos de fragmento, cambiara el texto en el toolbar. ¿Listo? Pero el toolbar es propio de la actividad, no del fragmento. Listo, entonces, como yo no tengo una base de datos acá, eso lo vamos a ver más adelante, cómo implementar una base de datos de SQLite en el equipo, tengo que simular una fuente de datos, o sea, tengo que crear mi propia fuente de datos para probar mi recycler_view, mi lista. Entonces, voy a crear acá una variable llamada myDatasetTask, que es donde voy a contener toda la lista de tareas. Es de tipo ArrayList, un ArrayList de strings, y pues acá lo inicializo como un elemento vacío. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? Pues empiezo con el método add, agregar tareas. Primera tarea, segunda tarea, tercera tarea, cuarta tarea, quinta tarea, sexta, séptima y octava. Quise crear 8. Podría crear más si lo deseo. Luego, ¿qué hago? En mi objeto ViewAdapter, que es de tipo recycler_viewAdapter, voy a guardar un objeto de tipo myListAdapter.
¿ya? MyListAdapter es una clase adicional que yo he creado que representa el adaptador de mis elementos. O sea, creé mi Recycler View en el diseño de mi fragmento, ¿cierto? Indicándole cuál iba a ser el Layout Manager, que iba a ser un Linear Layout Manager. Creé mi fuente de datos en el fragmento, que es un array list de strings con 8 elementos, 8 strings. ¿Listo? Es más, vamos pues de una vez para simularlo como el ejemplo que tenemos en las diapositivas. Vamos a poner acá go to supermarket. Dejémoslo hasta allí. Entonces, creo mi lista de tareas para simular mi base de datos y se la paso como parámetro a mi adaptador. Entonces, vamos a analizar cómo está creado el adaptador. ¿El adaptador qué es? Bueno, primero que todo es una clase, la he llamado MyListAdapter, ustedes la pueden llamar como quieran. Le digo que va a pedir un parámetro de entrada que es de tipo ArrayList con elementos de tipo string, ¿cierto? Una variable inmutable que llamaba acá MyDatasetTask. Le puse el mismo nombre con el nombre que le he dado acá a mi lista de datos, ¿vale? A mi ArrayList. Pero pues ustedes le pueden poner acá el nombre que quieran. Entonces le digo, vea, esta es mi clase adapter, mi adaptador, voy a crear mi adaptador. Este adaptador pide como parámetro la lista de elementos que se van a mostrar en pantalla, que es un array list de strings. Y le digo que hereda o implementa recyclerView.adapter, que es básicamente una clase abstracta que me va a permitir a mí implementar los métodos que necesito para que esto funcione como un verdadero adaptador. Entonces, si ustedes se fijan, recyclerView.adapter tal como se especifica acá, dice la clase base para un adaptador. Los adaptadores proveen un puente para un conjunto de datos específicos de la aplicación a las vistas que se van a mostrar dentro de un Recycler View. Entonces le digo que herede o que más bien implemente la interfaz o la clase recyclerView.adapter y aquí pues le digo que esto va a ser de tipo MyListAdapter, igual que el nombre de mi clase, .myViewHolder. Esto que yo hice aquí es para indicar que aquí mismo voy a implementar mi ViewHolder, o sea, mi clase que se va a encargar de crear los objetos que van a contener cada uno de los elementos de la lista. Entonces, cuando yo implemento esta línea, voy a borrar un momentico esto acá. Cuando yo implemento esto acá, él me dice, bueno, usted está implementando una clase de MyViewHolder que usted no ha implementado acá, ¿cierto? Y acá me dice que MyListAdapter al implementar recyclerView.adapter, o sea, al decir yo que es heredera de adapter, ¿cierto? Como es heredera de adapter, tengo que implementar unos métodos que son obligatorios para que esto funcione como un verdadero adaptador. Entonces él me dice aquí, mire, los métodos que usted tiene que implementar son onCreateViewHolder, getItemCount y onBindViewHolder. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, los selecciono aquí, los tres, y le digo OK, y él me los crea. Entonces, una vez me los crea, yo, primero, dentro de esta clase MyListAdapter, creo otra clase, una clase abstracta que se llama MyViewHolder. Esta es la que se va a encargar de crear los viewholders. Entonces, creo una clase abstracta MyViewHolder que pide como parámetro un objeto de tipo View, que yo voy a llamar Layout. ¿Listo? Y esta hereda de ViewHolder. Y ViewHolder es la clase, digámoslo, padre, una clase abstracta que describe que describe un ítem, una vista de un ítem y los metadatos acerca de su lugar donde se van a ubicar en un Recycler View. El ViewHolder además es el que se encarga de identificar qué dato va en qué posición. Entonces, en este caso, él ve que, por ejemplo, Go to Supermarket
está en la posición 0 y lo ubica en la posición 0 de la lista. Take Care to Maintenance está en la posición 1 y lo ubica en la posición 1 de la lista. O sea, no los ubica de forma desordenada, sino que los ubica en el mismo orden que están acá creados. Entonces, esta línea de aquí es toda una clase. Lo que pasa es que es una clase súper simple, donde lo único que le estoy diciendo es que herede de ViewHolder y pida un parámetro de tipo View que yo he llamado Layout, y ese mismo parámetro se lo paso acá al constructor de la clase padre. El método, entonces, vamos en el orden que dijimos que se iban llamando los métodos. Primero, getItemCount. Entonces, getItemCount es este método que está aquí. Lo único que hace es retornar el tamaño de los datos o la cantidad de datos que voy a mostrar en mi lista. En este caso, como mi dataset task es el array list que va a contener todos los elementos que yo voy a mostrar. Entonces, con el método size obtengo el tamaño de ese array list. Entonces, en el ejemplo que yo tengo acá en el código son 8 elementos para mostrar en pantalla. Bien. Entonces, getItemCount lo único que hace es retornar el tamaño de la lista. ¿Vale? Luego, onCreateViewHold. Entonces, onCreateViewHold es este método que está aquí y es el que se encarga de crear los viewholders para poder añadir elementos a la lista. Entonces, este método onCreateViewHolder tiene dos parámetros, uno de tipo ViewGroup, que se ha llamado parent, y un entero que se llama ViewType. Este es de tipo myViewHolder, o sea, retorna un objeto de tipo myViewHolder, listo, de esta misma clase que hemos creado acá. Retorna un objeto de ese tipo y acá lo único que hago es crear una variable, en este caso inmutable, la he llamado layout y ¿qué hago aquí? Usando la clase layoutInflator tengo que obtener por decirlo así, un inflador, algo que me permita inflar el diseño que voy a cargar en el viewholder, o sea, el diseño que yo he creado, el XML que yo he creado para cada elemento de la lista, te lo tengo que cargar a este viewholder, o sea, a este de aquí, ¿ya? Que es un text view, recuerden, es un relative layout con un text view adentro. Entonces, ese diseño yo se lo tengo que cargar al viewholder. ¿Y cómo se lo cargo? Entonces, creo una variable llamada layout, con la clase layoutInflator le digo, mire, de este from lo que hace es devolverme el layoutInflator para poder inflar ese diseño. Entonces le digo from parent, que es este viewGroup de aquí, punto context, lo que estoy haciendo aquí es como obtener el contexto de mi aplicación. Y con el contexto de mi aplicación, llamo al método inflate. O sea, con from obtengo el layoutInflator, el que me va a permitir inflar. Y con el método inflate, inflo. Entonces le digo, mire, infle o cargue este diseño, layoutListItems, que es este de acá, el diseñito que yo he hecho para cada elemento de la lista. Digo, cargue o infle este XML. El segundo parámetro, al igual que cuando yo creo un fragmento, él me pide un viewGroup, que en este caso le va a pasar el mismo viewGroup parent, y esta variable booleana, este parámetro booleano false, que lo que está diciendo es que este no es el padre de estos elementos, pero este provee los parámetros necesarios para que estos elementos se vean bien. ¿Listo? Entonces, una vez yo inflo mi diseño y lo cargo aquí en esta variable layout, retorno mi viewholder con ese layout cargado. O sea, ahí lo que hice fue esto. Vamos a devolvernos acá. Cuando yo llamo a un createViewHold, entonces él me crea aquí un createViewHold. Es viewholder, acá me faltó la E y la R. Entonces, cuando yo llamo al método createViewHolder, él me crea el viewholder y le carga el diseño que yo he creado para cada elemento de la lista. Entonces, infla el diseño y se lo carga al viewholder, retornando un objeto de la clase viewholder, pasándole como parámetro el layout que he inflado, que es el parámetro que él me pide acá. Entonces, con esto ya he creado esto. Con eso hice crear el viewholder con el XML, pero el text view todavía no tiene el texto que se va a mostrar. ¿Listo? ¿Eso dónde se hace? En el método onBindViewHolder. OnBindViewHolder
trae dos parámetros. Uno de tipo myViewHolder, o sea, un objeto de tipo myViewHolder, y un entero que indica cuál es la posición del elemento que se va a cargar en la lista. Entonces, yo dentro de mi layout list items tengo un text view que es llamado text view list item task. Ese text view es este de aquí, donde dice first task, second task. Ese es el text view que se llama text view list item task. Entonces, yo acá lo que hago es, como necesito acceder a ese text view y mi view holder tiene el layout completo, o sea, el view holder contiene todo lo que está aquí en este diseño, el relative layout más el text view, ¿listo? Entonces, en estos momentos el view holder tiene todo esto así, pero yo necesito acceder únicamente al text view. No necesito el relative layout, necesito el text view, que es donde voy a cargar el texto. Entonces, ¿qué hago? Creo una variable, la he llamado igual textViewItemTask, y necesito una referencia de ese textView. ¿Cómo la obtengo? Entonces, ustedes saben que el método findViewById me obtiene una copia, por decirlo así, de una vista a través de su ID. Pero, ¿qué pasa si yo escribo esto así? Como lo hacemos dentro de una actividad. En una actividad, si yo llamo a findViewById, no hay ningún problema. Él busca el elemento a partir del diseño que se ha cargado de la actividad. Pero si ustedes se fijan, acá estábamos trabajando, primero dentro de la actividad tenemos un fragmento. Dentro del fragmento tenemos un Recycler View. Y dentro del Recycler View tenemos cargado un diseño que es este layout list items. Entonces, como un diseño dentro de otro diseño, dentro de otro diseño, dentro de otro diseño. Entonces, findViewById no me va a servir primero porque esto no es una actividad. Esto es una clase adaptador. Y este método no hace parte de eso. Pero yo puedo llamar este método a partir de un objeto view, a partir de una vista. Entonces, ¿qué hago? Este holder, que es de tipo myViewHolder, representa que el diseño que se acaba de cargar acá, o sea, en este caso representa este de aquí, ¿listo? Con el XML cargado. Entonces le digo, mire, a ese holder que usted me está pasando como parámetro, punto layout, que es este layout que yo inflé, ¿cierto? O sea, el view holder es este. El layout es este, que es el diseño inflado. Y dentro de ese diseño, ahora sí le digo, dentro de ese diseño, búsqueme una vista por su ID de tipo TextView, que se llama TextViewListItemTask, y guárdemela en esta variable TextViewItemTask. Ya cuando tengo la referencia del TextView, entonces ahora sí puedo usar el método text para decirle qué quiero cargar ahí. Entonces le digo, mire, de la lista de datos, MyDatasetTask, que es un array list, saque el elemento que se encuentra en la posición position. Fíjense que el segundo parámetro de onBindViewHolder es la posición del elemento que se va a cargar en la lista. Entonces, cuando es el primero, como en este ejemplo acá de las diapositivas, cuando es el primero, este se corresponde a la posición 0. Entonces, este position es 0, y aquí lo que estoy diciendo es saque la posición 0 del MyDatasetTask, que en el ejemplo del código del ToDoFragment es GoToSupermarket. ¿Listo? Este es el elemento 0, el 1. Entonces, él llama a un bindViewHolder, carga en el TextView el texto que se encuentra en el datasetTask. Y por último, le digo, mire, al holder.layout, o sea, a todo el layout del viewHolder, que en este caso sería toda la lista, todo el elemento de la lista, colóquele un onClick listener. O sea, agréguele un listener para que esté escuchando en este caso, por decirlo así, los llamados o las pulsaciones que se hagan sobre los elementos de la lista. Entonces, para el primer viewHolder, o sea, para el primer viewHolder que corresponde a GoToSupermarket, agréguele un listener. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando yo lo pulse, haga lo que está acá. Y en este caso yo lo que estoy diciendo es, vea, muéstrame un toast, donde primero recuerden que el toast me pide como parámetro primero el contexto, pero en este caso el contexto lo tengo que sacar primero del holder
Y con el método item view puedo obtener una copia de la vista y a partir de la copia de la vista puedo obtener una copia del contexto. El segundo parámetro es el texto que quiero mostrar en el toast. Entonces quiero que muestre lo que haya en el text view de la tarea. ¿Listo? Y por último, me dice cuánto quiero que dure la pulsación. Pues si quiero le digo que sea un mensaje con una duración larga, o le puedo decir que sea una duración corta. Por último, le digo que lo muestre. ¿Ya? Entonces, hasta aquí he creado el primer elemento. Cuando llamo a un bind view holder, he cargado en ese primer view holder go to supermarket. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como son 3 elementos que se van a mostrar, o en este caso, digamos, 8 elementos que van a mostrar en la lista, entonces él vuelve y llama get item count, le devuelve un 8. Entonces él dice, listo. Entonces vamos a crear el segundo. Entonces viene y llama on create view holder y crea un nuevo view holder con el mismo diseño de la lista anterior. ¿Listo? Con el mismo diseño de layout list items. Lo retorna y luego cuando llame a un bind view holder, a este le va a cargar un texto al text view de ese view holder, que sería take care to maintenance. Ese sería el texto del segundo view holder. Entonces eso se lo voy a cargar al text view. Entonces, para yo cargarle eso al text view, pues creo una copia del text view, ¿cierto? Miren que a pesar de que este código se está repitiendo sobre objetos diferentes, porque cada view holder es independiente, o sea, cada uno de estos es independiente y cada uno tiene su propio text view, ¿ya? Entonces, aquí este text view, ahora estoy cargando lo que hay en la posición 1. Entonces, en la posición 1 se encuentra take care to maintenance. Luego lo va a hacer y va a sacar este de aquí, luego este, y así lo va a hacer 8 veces. Ese ciclo se repite 8 veces. ¿Listo? Una vez termine, pues cada view holder quedó con un listener. O sea, cada posición de la lista quedó con un listener. El listener es el que se va a quedar escuchando, que cuando usted lo pulse, él dice, listo, me pulsaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me pulsen? Mostrar un toast con lo que tenga el text view de ese view holder. ¿Vale? Entonces, si yo corro este código como está allí, pues voy a obtener este resultado de acá, que es que cuando yo pulso acá, él me muestra un toast con el texto que se encuentra aquí. Si yo vuelvo y corro, porque acá estoy con la versión anterior, pues yo vuelvo y corro el código. Bueno, esto está lento porque además como estoy grabando la pantalla, pues toma más recursos, entonces esperemos un momento. Mientras esto corre, ¿dudas? Ah, bueno, ya corrió. Esperemos a que corra. Bien. Entonces, primer elemento de la lista, go to supermarket, lo pulso y me muestra el toast. ¿Listo? Si pulso el sexto, pues me muestra el texto que hay allí. ¿Dudas hasta allí? Ah, bueno, si cambio acá a profile, pues él lo que cambia es el fragmento. Y el fragmento anterior, que era la lista de tareas, quedó, por decirlo así, detrás de este. Quedó en la pila, quedó detrás, oculto. Cuando yo vuelvo al otro fragmento, pues él simplemente me muestra el fragmento con la lista de tareas. ¿Dudas hasta allí, chicos? ¿Cómo funciona esto? Aquí en el código se ve como complejo. Cuando lo vemos en las diapositivas, pues es un poquito más simple. Es mi recycler view en mi fragmento, indicando el layout manager. Creo mi propio adaptador que se va a encargar de crear los view holders, que va a contener ¿qué? El diseño XML de cada uno de los elementos que voy a mostrar aquí en la lista. Y tiene 3 métodos, getItemCount, onCreateViewHolder y onBindViewHolder,
que son los métodos que se van a ir llamando para OnCreateViewHolder crea el objeto con el XML. Y OnBindViewHolder lo que hace es rellenar el diseño con la información que yo quiero que se muestre. En este caso, coge el TextView y le carga cada uno de los elementos que está en la fuente de datos, que es una ArrayList. Entonces, ¿dudas, muchachos? ¿Nadie tiene dudas? ¿Está claro? Pero yo sí tengo una duda. Sígueme. Lo que pasa es que no vi muy bien el adaptador. ¿Usted dónde lo implementó? ¿Dónde tiene las 3 funciones? Bueno. La clase adaptador, yo la creo, o sea, aquí en mi carpeta de Java, mi carpeta de recursos, en este caso de código, yo creo una nueva clase, en este caso pues Kotlin, porque es el lenguaje que estamos usando. La llamo MyListAdapter, pero ustedes le pueden poner pues el nombre que quieran, MyAdapter, MyItemAdapter, bueno, como quieran llamarlo. Y una vez la crean, pues se le va a crear una clase vacía. Entonces, una vez tú creas la clase, pues tú le dices, bueno, voy a pedir este parámetro, voy a heredar de la clase recyclerView.adapter para indicar que es un adaptador. Y cuando hagas eso, él te va a decir, vea, le falta a usted implementar por un lado la clase MyViewHolder, que le estoy diciendo aquí. Tiene que implementar la clase viewholder, que es la que se encarga de crear los viewholders. Y tiene que sobreescribir 3 métodos: onCreateViewHolder, onBindViewHolder y getItemCount. Entonces, si tú usas la ayuda del IDE, él te crea los métodos y ya tú simplemente escribes el código que quieres en ellos. Pero es una clase aparte. ¿Listo? Ah, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Y la lista de la base de datos, ¿dónde la tienes, profe? La ¿En lista otra de los actividad? datos En el fragmento to fragment. y en mi fragmento creo una array Ah, ya. con 8 datos. Le agrego 8 datos a mi array list. Y cuando creo mi adaptador, en mi fragmento, mi viewAdapter es un objeto viewAdapter que es llamado viewAdapter de tipo recyclerView.adapter. Entonces le digo, mire, a este viewAdapter, cárguele uno o inicialícelo como un objeto de tipo myLastAdapter, pasándole como parámetro estos 8 elementos. Bueno, esto no lo había explicado. Entonces, ¿qué sigue acá? A mi objeto recyclerView, que lo crea acá arriba, lo voy a inicializar diciéndole primero, este requireView es un método que me devuelve, recuerden que aquí estamos en un fragmento, no en una actividad. Entonces, como el fragmento es un diseño aparte de la actividad, acceder a los elementos del fragmento no lo puedo hacer de forma directa como lo hago en una actividad con FindViewById. Si yo quiero obtener una copia de mi recyclerView, y fíjense que el recyclerView hace parte del diseño del fragmento, que es fragment2do. Bueno, fíjense aquí antes de seguir. Como padre del fragmento, puse un frame layout. ¿Para qué? El frame layout es otro tipo de layout que me permite a mí poner objetos uno encima del otro. Entonces, si ustedes se fijan, tengo un text view en la mitad de la pantalla y encima del text view tengo mi recycler view ocupando toda la pantalla. Como el recycler view es transparente, no tiene background, entonces por eso ustedes pueden ver que detrás del último objeto, de la última tarea, alcanza a ver el texto to do items. Ese texto debería desaparecer cuando el recycler view esté visible. ¿Y cómo lo hacemos desaparecer? Pues simplemente le podemos poner un background, puede ser blanco. Pero yo tengo una pregunta. Ahí en la parte de fragment, en el fragment to do, esa parte, ahí es donde él va a pintar mejor dicho, todo el arreglo. Lo va a pintar en esta parte, en el fragment to do. En el recycler view. El Ya recycler en el view es el recycle. que va a mostrar la lista. ¿Listo? Listo. Pero Sí. esta lista se encuentra dentro de este diseño del fragmento. ¿Ya? Ya, El sí. fragmento tiene como hijo la lista que se va a mostrar en pantalla. Sí. Ahora, ¿esta lista qué tiene? Tiene un text view que va a mostrar la idea que sería que cuando no hayan tareas, aquí se muestre lista vacía o no hay elementos por mostrar un texto cualquiera.
y que una vez se agregue un primer elemento a la lista, pues el Recycler View taparía ese texto, ¿cierto? Y mostraría los elementos que hay en ella. Entonces, Ya. yo para acceder en este caso a mi Recycler View, a pesar de que estoy dentro de mi fragmento, dentro de mi clase del fragmento, fíjense que esta se encarga de cargar el diseño del fragment to do. La única forma de yo acceder a los elementos del fragmento es a través de este objeto root, de este objeto que contiene todo el diseño del fragmento. O sea, todo esto que está aquí, el frame layout, el text view, más el recycler view, todo esto está empaquetado aquí, en root, que es el objeto que yo creo en un create view para cargar el diseño del fragmento. Entonces, si yo quiero obtener una copia de mi recycler view para poderlo manipular, yo necesito una copia, o sea, necesito obtener este objeto y a partir de este objeto, ahí sí le puedo llamar findViewById. Entonces, el método requireView me devuelve una copia de este root, de este objeto. Me dice, mire, aquí tiene la copia del objeto que está en pantalla, o sea, del diseño que está en pantalla. Y con el diseño que está en pantalla, ahí ya puedo yo llamar findViewById y sacar de ahí el objeto que tiene el ID recyclerViewToDo, que es este de acá. Ah, bueno, el recyclerView se me olvidó decirles la propiedad de scrollbars para decirle que es vertical. Entonces, con el ID, llamo a mi recyclerView y obtengo una copia de él en mi código Kotlin. Entonces, ya con eso yo puedo decirle, por ejemplo, con el método setHasFixedSize, esto se usa cuando lo que yo voy a mostrar en pantalla no va a cambiar el diseño de la lista. Entonces, si el diseño no va a ser modificado por los elementos que se van a poner en él, para mejorar el desempeño de la lista es recomendable llamar este método con el parámetro true, o sea, pasando como parámetro true. Ya con el recycler view le digo, mire, su adaptador va a ser viewAdapter. ViewAdapter que tiene es un objeto de tipo myLastAdapter al que yo le he pasado mi lista de datos de 8 elementos. Entonces le digo, mire, el adaptador que se va a encargar, o sea, este señor que está acá en rojo, tengo mi recycler view en mi código Kotlin, ya tengo una copia de él, ¿cierto? Entonces ahora le digo, mire, le voy a decir cuál va a ser su adaptador para que usted sepa de dónde van a venir sus datos. Entonces el adaptador se carga con esto. Y una vez el adaptador está cargado con esto, yo necesito vincularlo a mi recycler view. Y la forma de hacerlo es decirle, vea, a mi recycler view le voy a cargar un adaptador y ese adaptador se llama viewAdapter. ViewAdapter es un objeto de tipo myLastAdapter que está cargado con 8 datos de tipo string en una raíz. Y esta última línea que está aquí es simplemente para agregar estas lineecitas, estos separadores que ustedes ven aquí grisecitos, estos separadores, los agrego con esta línea. Sin esta línea, eso se ve todo blanco y pues no se ve dónde empieza y dónde termina un elemento de la lista. Entonces ya con eso, ahí tendría yo este resultado que está acá. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Pues, a ver, así captando la idea, ¿cuál es la diferencia entre ese Recycler View y un List View? Ya. El list view tiene la misma función o la misma tarea de un recycler view de mostrar elementos. Sí, porque en el proyecto yo implementé eso de List View y lo está viendo parecido. Sí, no, funcionan igual, o sea, su funcionalidad es exactamente la misma, pero el recycler view se recomienda usarlo porque mejora el desempeño de la aplicación, ¿ya? Porque este lo que hace es una especie de reciclador de vistas, como te explicaba ahora. Él lo que hace es que él no carga, por ejemplo, si hay 1000 elementos para mostrar, él no carga los 1000. Él marca los que se puedan ver en pantalla y un poquito más, para que cuando tú empieces a hacer scroll, entonces él va cargando los que tenía previamente cargados y empieza a cargar los otros. Sí, para no saturar. Porque es Ajá, que los a que veces cuando quedaron, estás jalando datos de la base de datos, se correcto. demora hartísimo. Claro, y bueno, también es que cuando tú estás haciendo consultas a una base de datos, pues eso va a demorarse un poquito más de lo normal. Aquí no Exacto, se sino que demora es que nada, esto como ahorita es limitante, ¿no? Le hace como un limitante. claro. Entonces, aquí, por ejemplo, pues como los datos ya están precargados en el código y todo, pues es mucho más sencillo. O sea, yo no estoy consultando una base de datos
no estoy esperando a que ella me devuelva el resultado, nada de eso. Entonces, pues se hace un poquito más rápido, pero la diferencia entre ambos básicamente es que el Recycler View es mucho más ágil que el List View, ¿ya? Entonces, al ser más ágil, pues el desempeño de tu aplicación, cuando vaya a mostrar mucha información, muchos elementos en una lista, pues ese desempeño lo va a agradecer que lo hagas con un Recycler View en lugar de un List View, pero funcionan igual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, parece que no había entendido muy bien. Entonces, él igual crea, pues, con toda la lista pues, pues la que da muestra la crea aquí en mi dataset Touch, ¿cierto? Sí. Él aquí crea toda la parte, pues, de los datos Sí. y crea toda la parte, pues, de los datos y cuando se los va a mandar al adaptador donde lo hace, sino que es que no viene en el Aquí, código. mira, cuando inicializo el ViewAdapter, yo lo creo acá. Sí, Fíjate que él es de tipo Recycler ViewAdapter. sí. Entonces dirás, si es de tipo Recycler ViewAdapter, ¿usted por qué cuando lo inicializa como MyListAdapter? Acá yo le estoy diciendo que él es de tipo Recycler ViewAdapter. Este asterisco lo que está diciendo básicamente es que él acepta todo tipo de adaptadores de tipo Recycler View. Entonces, nuestro MyListAdapter, nosotros le dijimos que hereda de Recycler ViewAdapter. Por lo tanto, al él ser heredero de Recycler ViewAdapter, yo puedo inicializar cualquier adaptador como tipo MyListAdapter. Ah, entiendo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo llamo al constructor del adaptador y le paso como parámetro toda mi lista de datos. Ya. Ahí utiliza la clase del adaptador que me mostró ahorita, ¿cierto, profe? Ujú. Aquí Ah, estoy llamando al constructor del adaptador, de la lista que yo creé, del adaptador que yo creé, se lo paso acá como parámetro. Y ahí es entiendo, donde profe. yo creo mi adaptador con los datos a cargar. Ah, vale, entiendo. Entonces, lo vuelvo y lo explico acá que es más fácil. Creo mi diseño de Recycler View y le digo cuál es su gestor de layout. ¿Listo? En el código Kotlin o Java, si usted está trabajando con Java, creo una copia de este Recycler View y creo un adaptador que le voy a cargar estos datos de acá. Entonces, cojo esta información y se la cargo al adaptador. Una vez se la cargo al adaptador, él ya sabe que tiene que crear n view holders para cada uno de los elementos de la lista, de la fuente de datos. Pero esta flechita que ustedes ven aquí, este puente, no lo he creado. Este puente que está aquí entre el adaptador y la fuente de datos es esta línea de acá. ¿Listo? Esta es la fuente de datos. Esta lista de acá, que es un array list, es esta basecita de datos de acá. Este view adapter es este de acá. ¿Cómo los uno? Pues cuando yo inicializo este objeto y llamo a su constructor, le paso como parámetro todo esto, que es lo que hago aquí. ¿Listo? Ya creé ese puente. Ahora necesito crear un puente entre el adaptador que tiene los datos a mostrar y el Recycler View, que es el que los va a mostrar. Entonces, ¿cómo creo este puente, esta flechita que está aquí? Entonces, eso lo hago aquí. Cuando yo le digo recyclerview.adapter y le paso ese adaptador. Entonces, ahí ya creo este puente. Entonces, ya están todos los elementos unidos para que se puedan mostrar en un Recycler View como una lista que se pueda deslizar verticalmente. Este Recycler View, pues yo primero obtengo una copia de él a partir de el diseño de mi fragmento, que es este objeto root que yo creé en onCreateView. ¿Y cómo obtengo una copia de este objeto que representa todo este diseño que está aquí? Pues con requireView. En Java este se llama getView. Entonces con requireView él me devuelve una copia de ese diseño y me dice, mira, ahí tiene su diseño. Y ya con el diseño yo le digo, listo, en ese diseño búsqueme un elemento que se llama recyclerViewToDo, que es mi recyclerView. Y luego le digo, vea, su adaptador va a ser este señor, que tiene estos 8 datos. Y listo. Ya con eso él mostraría en pantalla los elementos de mi fuente de datos. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacerlo. Entonces, primera parte de este ejercicio es agregar el Recycler View a mi fragmento.
¿Listo? Entonces agreguen este, si quieren pues como para que les quede más fácil, tomen un pantallazo o una foto, pues para que tengan el código allí, porque pues como son varios archivos, entonces, primero crean el Recycler View. Importante, el ID, ¿cierto? Es decir, que esto va a tener scroll bars de tipo vertical. El background aquí yo se lo puse fue para que él me tape el text view que está acá atrás. Ancho y alto match parent, o sea que ocupe toda la pantalla. Esto es de frame layout. Entonces yo muevo esto acá. Esto es un frame layout que me permite a mí ubicar vistas una encima de otra. Aquí yo tengo el Recycler View encima de este. Y el Layout Manager. ¿Listo? Todo el paquete Android X. Luego, crean el diseño de la lista de los elementos. Aquí pónganse creativos, por ejemplo, si quieren. Si quieren. Por ejemplo, vamos a ponerle... por ejemplo, text style y le decimos bold para que lo ponga el texto en negrito. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, el text color. Vamos a ponerle el color primario, nuestro color primario que ya lo tenemos acá, o el primario oscuro. ¿Listo? Y si yo corro esta aplicación otra vez, vemos a que corra. Como cambié el diseño del layout list items, que es cada uno de los elementos de la lista, entonces todos los elementos de la lista, pues en este caso, se van a ver en negrita y del color primario oscuro, que es el color que está tomando esta barra superior acá. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, cambiar el background, si quieren que esto tenga un background diferente. Pueden cambiar el tamaño, si quieren pueden poner la letra más grande o más pequeña. Entonces, eso lo hacen en este Layout List Items. ¿Listo? Este es el diseño de cada uno de los elementos de la lista. Pues tomen la foto, pantallazo, lo que sea. Y después de eso, entonces, creamos el adaptador de nuestro Recycler View, el que se va a encargar de unir los datos que voy a mostrar con el Recycler View. Entonces, para MyListAdapter, creo una clase MyList, como, bueno, ustedes le ponen el nombre que quieran acá, en esta carpeta, donde está la ruta de sus archivos Java o Kotlin. Crea una clase llamada MyListAdapter, le dice que va a pedir un parámetro, en este caso de tipo ArrayList, con strings, y le dice que hereda de recyclerview.adapter. Lo segundo es crear entonces el view holder, que se va a encargar de crear cada uno de los elementos de la lista. El onCreateViewHolder, que es el que hace ese trabajo. El onBindViewHolder, que es el que llena el diseño de cada uno de los elementos con la información que yo quiero mostrar. En este caso lo que él hace es sacar de la lista de los datos que he pasado de mi fuente de datos, uno a uno va cargando los text view de cada view holder. Y el método getItemCount que va a devolver el tamaño de la lista. Entonces tomen la fotico allí. Pero a mí me salió una duda. ¿Sí? En la parte donde usted está utilizando el layout list items, es donde lo está usando, es que no vi muy bien. Sí, yo se lo cargo acá en el onCreateViewHolder. Cuando yo en el adaptador. lo que hago es que obtengo todo el layout, o sea, todo el diseño lo guardo en este objeto que he llamado layout. Pero para poder obtener todo este diseño, pues necesito inflarlo. Entonces, con la clase LayoutInflater, aquí from lo que me hace es devolver el LayoutInflater que necesito para poder inflar ese diseño. Y con el método inflate, entonces le digo, mire, necesito que me traiga una copia de este diseño. ¿Listo? Para poderla guardar aquí.
Y los otros dos parámetros, pues este que él me pide un view group, yo le paso este, indicándole que este tiene los elementos, los parámetros necesarios para que esto se vea bien. Y el tercer parámetro false para decir que este no es el padre real de este. O sea, que este no es en este view group que yo voy a cargar este diseño. ¿Listo? Mejor dicho, de esto siempre va a ser parent, esto siempre va a ser false, y esto es lo que realmente importa aquí. ¿Cuál es el Entiendo. diseño que yo voy a cargar en esta variable? Y yo estoy cargando todo el diseño que está acá. Y se lo retorno como un objeto de tipo myViewHolder, porque acá yo dije que este objeto, recuerden que esto es Kotlin, y en Kotlin lo que yo ponga después de los dos puntos es el tipo de dato que voy a retornar. Entonces aquí yo le estoy diciendo, mire, voy a retornar un objeto de tipo myViewHolder. Y le paso como parámetro, él me dice, usted necesita pasarme como parámetro un objeto de tipo view. Entonces yo le paso este layout, que es de tipo view, que es todo el diseño. Ahí es donde lo estoy usando. ¿Listo? Y por último, en el fragmento, en el código del fragmento, creo un recycler view y un adaptador. Creo un array list de strings con los datos que quiero que se vean en pantalla. Cargo el adaptador con los datos que quiero mostrar allí. Cuando llamo al constructor, le paso los datos. Creo mi recycler view, una copia del recycler view que tengo en mi diseño. Recuerden que este método me devuelve la copia del diseño del fragmento. O sea, todo este fragment to do está aquí, en require view, que es este root. Le digo, tráigame una copia que de allí voy a sacar un elemento que se llama recycler view to do. Y le digo cuál es el adaptador, que es este que acabo de cargar acá con 8 datos. Mire, su adaptador es este. Ahí están los datos que usted tiene que mostrar. Y pues esta línea es simplemente para mostrar la lineecita separada. Entonces, hagamos eso. Vamos a dar media horita para eso. Y pongo una tareita para que la hagamos, para que ustedes modifiquen esto. Y ¿Puedo subir un momentico arriba de esa clase? Eso, gracias. dos variables globales. En este caso, una de tipo recycler view y otra de tipo adapter. Recycler view.adapter. Este late init lo que hace es decir que estas variables se van a inicializar después para que no me haya un error. Vea, estas variables no se han inicializado. Entonces yo le digo, esto lo voy a inicializar después. ¿Y dónde las inicializo? Acá. Esta la inicializo acá y esta la inicializo. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Voy a dejar este código aquí. Me acuerdan de continuar con la grabación ahora. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que adicional a la, o sea, a la lista de las 8 tareas, quiero que muestren la hora de cada tarea. ¿Ya? Como estas 8 tareas yo no las he agregado manualmente, sino que ya estaban prescritas en el código, ¿cierto? Yo creé mi propio arreglo de strings y eso es lo que estoy cargando acá. Entonces quiero que carguen un arreglo de 8 horas, pues también tipo string. Entonces quiero que al lado derecho de esta lista, o sea, que acá al lado derecho me muestren como se ve aquí en la diapositiva, pero no abajo del nombre de la tarea, sino que por ejemplo este 10.2.00 aparezca acá, al lado derecho, que este 14.30 aparezca acá al lado derecho. Entonces, van a rediseñar, van a hacer un rediseño, ustedes ya me dirán dónde, para que esto muestre no solamente el nombre de la tarea, sino también la hora. La hora la van a mostrar acá a la derecha. ¿Listo? Nombre de la tarea a la izquierda, hora de la tarea a la derecha. Eso por un lado. Segundo, aparte del rediseño que tienen que hacer, pues ¿qué tienen que hacer? Tienen que crear la fuente de datos de las horas de las tareas. Aquí, por ejemplo, yo tengo 8 tareas precreadas, entonces ustedes van a tener que crear 8 horas precreadas, una para cada tarea. Y van a modificar el código del adaptador para que el adaptador en este momento, ¿qué hace? Coge este text view y le carga
cada uno de los elementos de esta fuente de datos. Pues van a tener que modificarlo para que también modifique la información de las horas de las tareas. ¿Vale? Entonces, hagamos eso. Hasta las 9:05. Gracias. Bien, entonces, lo primero que yo tengo que hacer para agregar en este caso en mi diseño otro text view que me muestre acá a la derecha de cada tarea la hora, por ejemplo, a la que debería ejecutarla. Entonces, en este caso, yo voy a modificar mi layout list items. Aquí tengo mi text view que representa que ya teníamos creado, que es la tarea como tal. Y espérense un momentico, yo modifico esto. Entonces, le digo a este primer text view, creo otro text view adicional, que es el que me va a mostrar a mí la hora, y le digo que se ubique primero a la derecha del padre, porque es un relative layout, ¿cierto? Las mismas propiedades de la apariencia del texto, de la gravedad, que lo quiero ver centrado verticalmente, etc. Y creo otro text view, el cual voy a ubicar a la izquierda del padre, ¿cierto? Que se ubique acá a la izquierda, que era como lo teníamos aquí, a la izquierda del padre. Y le digo que a la izquierda de to start off, quiere decir que se ubique a la izquierda del text view que yo he denominado text view list item time. O sea, le digo al que tiene el nombre de la tarea que se ubique a la izquierda del que tiene la hora. ¿Esto con qué objetivo? ¿Por qué lo creo así? Yo creo primero el text view de la hora porque quiero garantizar que la hora se muestre siempre completa. Entonces, si la hora, por ejemplo, llega hasta aquí, entonces el espacio restante va a ser para el nombre de la tarea. Entonces, yo creo primero el de la hora y le digo al del nombre de la tarea, vea, usted va a ser de tamaño ancho wrap content, que en realidad wrap content pues podría ser hasta aquí. Pero adicionalmente le digo, vea, pero ubíquese a la izquierda del text view de la hora. Entonces él lo que hace es agrandarse. Fíjense que si yo quito esta línea, él va a quedar de un tamaño, pues, digamos aquí mínimo, y pues de aquí para acá él va a seguir creciendo indefinidamente y no tiene ningún límite. O sea, él podría quedar por encima de la hora. Pero para garantizar que si el nombre de la tarea es muy largo y yo no quiero que el nombre me vaya a tapar la tarea, entonces yo le digo, vea, pero ubíquese a la izquierda del text view de la hora. Entonces el de aquí no va a pasar. Si la hora llega hasta aquí, si por algún motivo la hora se muestra hasta ahí va a llegar este otro text view, ¿vale? No va a pasar de ahí. Entonces ya rediseñé mi layout para que tenga dos text view list time y text view list item task. Este ya lo tenía creado, entonces creé el otro. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? En mi to do fragment voy a crear otro array list, en este caso con 8 horas diferentes. A la 1, a las 3, a las 6:30, a las 7, a las 7:30, a las 9, 9:15 y a las 22, a las 10. Creo mi otro dataset, que esta vez lo llamo dataset time, el anterior se llamaba dataset task, y voy a modificar mi adaptador para que no reciba solamente una serie de datos, sino para que reciba dos, para que reciba los nombres de las tareas. Que eso se podía hacer. Sí. Ah, vale. Entonces, le digo, vea, usted va a recibir dos datos. Por un lado va a recibir la lista de tareas y por otro lado va a recibir la lista de las horas de las tareas. Aquí es importante que pues la relación, o sea, que yo me asegure que la tarea 0 va a tener asignada la hora 0, la tarea 1, la hora 1, etc. ¿Listo? Entonces, pues obvio aquí me sale un error porque mi adaptador está programado para recibir solamente una serie de datos. Entonces vengo acá y voy a modificar el constructor de mi clase para que ahora reciba dos variables. Un array list que llamo myDatasetTask y otro que se llama myDatasetTime. Listo, recibo los dos parámetros, las dos array list con los nombres de las tareas y las horas de las tareas. Ahora, en el
en el onCreateViewHolder, pues el viewholder es lo único que hace es inflar todo el layout. O sea que aquí no hay problema. Aquí vamos a inflar el relative con 2TextView. ¿Listo? Y lo vamos a guardar en un objeto que hemos llamado layout. Entonces, este no se modifica, pero en onBindViewHolder, que recuerden que aquí es donde nosotros modificamos la información que se va a mostrar en cada elemento de la lista, pues voy a agregar, primero creo otro objeto de tipo TextView, que esta vez voy a llamar TextViewItemTime, igual que acá, que con el nombre de la tarea. Y lo mismo, con el holder y el layout voy a buscar un elemento en ese layout que se llama TextViewListItemTime, que es este que he creado acá a la derecha. ¿Listo? Donde voy a mostrar la hora. Y le digo que a ese TextView le agregue el texto que se encuentra, ojo aquí, en MyDatasetTime, en la misma posición que se encuentra la tarea en cuestión. Entonces, si es la tarea 0, entonces voy a sacar la hora en la posición 0. Si es la tarea que está en la posición 1, voy a sacar la hora de la posición 1. ¿Listo? Aquí cambia entonces es de dónde estoy sacando la información y dónde la estoy poniendo. Está en el TextView de los nombres de las tareas y está en el TextView de las horas. Y acá pues lo mismo, ubico el listener en todo el layout. ¿Listo? No solamente en el TextView, sino en todo el layout. Porque eso es importante. Si yo pongo el TextView, por ejemplo, si yo hubiera puesto acá, y esto de pronto si ustedes buscan código van a encontrar que acá no se infla el layout como tal, todo el layout, sino que él busca un TextView. Listo. Si el TextView, por ejemplo, si el TextView está aquí ocupando el ancho y alto del padre, pues no hay problema porque el TextView estaría ocupando todo. Pero, por ejemplo, aquí en este ejemplo mío, mi TextView está ocupando solamente este pedacito, este que estoy viendo aquí en este momento. Entonces, si yo coloco el listener en el TextView, si yo pulso por acá en esta franja blanca, no va a pasar nada, porque el TextView está esperando es que yo pulse pues sobre él. El listener está esperando es que yo pulse el TextView. Entonces, por eso yo ubico el listener es a todo el layout, ¿vale? Aquí el listener yo se lo pongo a todo el layout. Ahora, con esto, pues en teoría ya debería él mostrarme el list view, esta vez con dos elementos en la lista, en cada elemento de la lista me va a mostrar dos datos, el nombre de la tarea y la hora de la tarea. Cada dato de un set, de una array list diferente de tipo string. Ahora, yo hubiera podido poner, por ejemplo, las horas juntas en el mismo array list. Yo hubiera podido poner, por ejemplo, go to supermarket, espacio, guión, espacio y la hora. Y luego a punta de código yo lo único que hago es sacar substrings y separo, digo, vea, donde encuentre un guión, sepáreme eso. Y lo único que hago es separar la información y no necesitaría en ese caso dos array lists. Pero bueno, aquí la idea es mostrar cómo se puede modificar esta información. ¿Listo? Ahora, bueno, yo había borrado acá el código donde había puesto, por ejemplo, vamos a poner en negrita el nombre de la tarea. Y vamos a dejar sin negrita la... Aquí puse, bueno, aquí me quedó fue en negrita la hora y el nombre de la tarea sin negrita. Listo, entonces ustedes pueden jugar con eso, cambiar el color. Incluso ya, por ejemplo, si esto fuera realmente una lista de tareas, yo podría asignarle a cada tarea, por ejemplo, yo podría asignarle, por ejemplo, una categoría o un nivel de importancia a la tarea y ese nivel de importancia asignarle un color. Y yo lo único que tendría que hacer acá es empezar a escarbar, por decirlo así, en el diseño o en el código, qué tipo de categoría tiene asignado esa tarea para asignarle, por ejemplo, un color diferente al texto o un color diferente al background de ese view holder
o un tamaño de letra diferente, o agregarle, por ejemplo, un iconito donde se muestre la importancia de la tarea, etcétera. Entonces ya ahí uno pues ya empieza a jugar con esa información. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las listas, por ejemplo, cuando uno ve una conversación de WhatsApp, ¿qué ve uno ahí? Uno ve un image view donde está la foto de perfil del usuario. A ver, yo miro WhatsApp, por ejemplo, acá que me muestra. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Cuando uno va a implementar pues esa lista, uno también le puede implementar el on click para que se vaya a otra actividad, a otro fragmento. Claro, claro, claro. Vos acá en este Set on Click Listener, en lugar de poner un toast, tú lo que podrías hacer es, dependiendo de cuál fue el elemento de la lista que se pulsó. Ahora, en teoría, todos los elementos de la lista deberían llevarte, si es que te van a llevar a otra actividad, todos Sí, te van a llevar a la misma actividad, ¿cierto? señor. Entonces, tú aquí lo que pondrías es un intent que te lleve a la actividad que tú deseas. Ah, solamente al set on click listener le aplico dentro un Claro, on click. Ah, claro. no, él ahí ya está diciéndole que si le están presionando click. Sí, yo aquí estoy diciendo que si le estoy presionando clic a ese elemento de la lista que se está creando en este momento en un Bind View Holder, entonces que muestre un toast Ah, solamente. claro, ahí se agrega entonces adentro de la llave el inter para Ah, que aquí se mande. pondría el intent que te lleve a otra actividad. Ah, entiendo, Y profe. tú a esa otra actividad podrías mandarle datos en el intent, por ejemplo, el nombre de la tarea o algo para identificar qué es lo que va a mostrar en la otra actividad. Ah, Profesor, una pregunta. claro, ¿Sí? bueno. Es algo desviado del tema. Es que cómo va a calificar el parcial. O sea, cómo va a hacer ese Ah, pues calificarlo. con el trabajo que enviaron anteriormente de los Mm, diseños. ¿No vas a pedir que te lo expliquen o algo así? No, yo solamente corro el proyecto y si eso funciona bien, pues bien. Si no funciona bien, pues ahí empiezo a bajar. Pero pues lo importante es que si usted propuso unos diseños, ahora por ahí alguien me escribió que ha hecho unos cambios para mejorar el diseño. Está Eh, bien, eso está bien. Pero lo es importante es que que hay en mi una actividad. proyecto hay algo además de lo que es el diseño y eso. Sí, claro, pues todos los proyectos, ningún proyecto es solo diseño. Sí, o sea, es que le empecé a meter base de datos. Ok. No, lo que Entonces, pedí para esta entrega es que me muestren las actividades y los cambios de una actividad a otra, de un fragmento a otro, pero no más. O sea, yo no le estoy pidiendo que el proyecto ya esté funcionando no, o, sí, es que te lo envié, fue ya incluso con lo que he hecho de parte de base de datos. bueno, eso está Entonces, bien. no podría yo, o sea, pues, no sé, algún día explicarle eso, porque como tal no está completado esa parte de la base de datos, entonces no vamos a usar Pues como cierta parte. bueno, lo importante que en este momento me interesa es eh, que se muestren los cambios de actividades, que tú me digas, mire, aquí cambia a otra actividad donde se va a mostrar esto. Pero yo inve- O sea, yo lo que voy a hacer es correrlo y si tengo dudas o si necesito que me lo expliquen, pues Es que, por ejemplo, mi parte, pues, iría en dos partes, que sería el profesor y alumno, que es el de el sistema de notas. ajá. Entonces, como viene siendo parte de crear usuario, en realidad ya está creando usuario, le tocaría crear cuenta y, y puede entrar por la parte de padres, o por la parte de profesor no entraría porque a uno le metió en esa parte como esa, ¿cómo se dice esto? La condición. Por ejemplo, yo le metí que fuera un código, que esa condición fuera eso, pero a uno le metió eso. O sea, que si está el código, entra como profesor, si es tal, entra como padre. No, pues a ver, digamos que esa parte tan funcional no la necesito. Necesito ver en los diseños, ¿listo? Que me muestre solamente que se está cambiando de actividad o de fragmento, que si tiene un navigation drawer, pues que se lo implementaste y que cuando pulso aquí me cambia de actividad o me cambia de fragmento. Eso es lo que necesito ver. yo le implementé un botón para atrás, profe. Ok, sí. Sí, porque sí, pues eso sí como que faltó, entonces pues por ahí miré un tutorial en la página que decía cómo implementarle el botón para atrás cuando uno cambia de actividad, por ejemplo, cuando le cambia de actividad, él automáticamente le coloca como
unas funciones del AdBar, él le coloca al toolbar el botón para atrás automáticamente. Sí. Sí, eso fue. Bueno, entonces por si acaso, por si hay confusión, me podría pisar para poderle explicar, ¿no? Sí, 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 claro. Ah, entonces listo, listo. Bien. Bueno, entonces, listo, hasta aquí. ¿Alguna duda con lo que se hizo? No, profesor, la verdad ayuda bastante porque pues para mí me va a ayudar bastante porque pues tengo diseñito donde voy a tener varias listas. Ujú. Entonces en la cual pues en este caso pues el proyecto yo le entregué con unos diseños X, ¿no? Ajá. Pero igualmente pues como no sabía hacer ese tipo de listas, pues este me serviría para ir modificando ese tipo de listas y los diseños. Ok. Porque lo mío es un proyecto de compras, entonces pues yo ya le metería una imagen, ya le metería sí, una imagen y mejor acomodado la parte de diseño ahí. Ya, vale. Sí, porque Entonces, no entendía la parte de pronto de cómo lo hace WhatsApp, que es tomar toda, como darle el clic y que el clic sea toda la parte de la interfaz. Entonces por eso sí, me va a servir bastante. ok. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la lista de WhatsApp, el diseño de cada uno de los elementos de la lista que tiene. Tiene un image view, tiene un text view que muestra el nombre del usuario. Abajo ese text view muestra en otro text view el último mensaje que se envió en la conversación. Y a la derecha muestra la hora a la que se envió el mensaje. Entonces, ya ustedes pueden jugar con el diseño, por ejemplo, de sus listas, con los adaptadores. Por cada lista, pues usted tendrá que crear, por ejemplo, si cada lista... Ahora, usted puede usar el mismo adaptador, por ejemplo, si usted tiene 3 fragmentos con 3 listas diferentes, usted podría usar el mismo adaptador y lo único que va a cambiar, pues, es los datos que usted le va a pasar en el constructor. Pues finalmente eso es un objeto y eso es lo que usted le pasa a la array lista. Entonces no habría ningún inconveniente. Entonces ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que mi botón, Fab Button, haga algo. ¿Listo? O sea, yo quiero que... Un momentico. Yo quiero que este Fab Button, pues primero ya lo tenemos para que él abra otra actividad, ¿cierto? Pero quiero que cuando yo escriba el nombre de la tarea y la hora de la tarea, pues que cuando yo pulse OK se me agregue esa tarea aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, nosotros teníamos el Fab Button en Welcome Activity y de hecho, si nos fijamos en el diseño de la actividad de Welcome Activity, en nuestro diseño, nuestro Fab Button está aquí dentro de un Coordinator Layout en el diseño de la actividad. ¿Listo? En Activity Welcome. No hace parte del diseño del fragmento. O sea, este es un objeto de la actividad. ¿Listo? No del fragmento. Es un objeto de la actividad. O sea que, a ver si yo tengo cargado de pronto la otra diapositivas acá. Acá. Mi Fab Button se encuentra aquí. ¿Listo? En la actividad. O sea, el fragmento que yo estoy poniendo, lo estoy poniendo detrás, digámoslo así, o encima de el Fab Button, ¿vale? Entonces, en ese caso, como el Fab Button pertenece a la actividad y no al fragmento, no quiere decir que yo no pueda acceder o manipularlo desde el fragmento. O sea, finalmente, si el fragmento está añadido a la actividad, él de alguna forma tiene que poder acceder a esos objetos de la actividad. Y ya vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Entonces en Welcome Activity nosotros teníamos nuestro Fab Button y teníamos el OnClick Listener del Fab Button acá. Ahora vamos a quitarlo de acá ese código y lo vamos a mandar al To-Do Fragment. Entonces en OnActivity Creator, recuerden que tiene que ser, no puede ser acá en el OnCreateView, sino en OnActivity Creator para yo garantizar de que estoy tratando de acceder a un objeto de la actividad ya creada. Entonces, en OnActivity Created yo obtengo una referencia de mi Fab Button. ¿Listo? Creo una variable Fab
¿Y cómo accedo a ella? Pues ustedes dirían, ah, pues con FindViewById, ¿sí o no? El problema es que FindViewById dentro del fragmento no me sirve. Él está esperando es que antes yo le pase una vista. Y esa vista puede ser la vista del fragmento, pero el problema es que si yo digo root, perdón. Si yo digo acá root, require view. Si yo digo require view que me devuelve root.findViewById, él va a intentar buscar el fab button, pero dentro del diseño del fragmento. O sea, él va a intentar buscar el fab button aquí, en el fragmento. Y el fab button no está aquí, está en la actividad. Pero el fragmento está pegado a la actividad. Entonces yo tengo que, si el fragmento está pegado a la actividad, o sea, si el fragmento está acá y el fab button hace parte de la actividad, pues el fragmento debe de alguna forma poderse comunicar con la actividad. Entonces, no puedo usar require view porque me va a salir un error diciéndome, vean, no lo encontré. Y no lo encontró pues porque simplemente él no hace parte del fragmento, él hace parte de la actividad. Entonces yo puedo obtener una referencia de mi actividad con el método en Java es getActivity, en Kotlin es simplemente activity. El signo de interrogación, recuerden que es para garantizar que no me vaya a salir un null pointer exception, o sea, que el objeto sea nulo. Si yo no le pongo esto, pues él me sale aquí, me dice que tengo que hacer un llamado seguro del método para que en caso de que sea nulo, pues que no haya ningún inconveniente. Entonces le digo, mire, tráigame la actividad a la que pertenece el fragmento. Entonces le dice, listo, ahí tiene su actividad. Entonces ya con la actividad aquí, ahí sí puedo decir, mire, en esa actividad encuéntreme un objeto de tipo floating action button que tiene el ID fab. Si yo vengo aquí a activity welcome, mi fab button tiene el ID fab. Entonces obtengo mi referencia del fab button y entonces ahora sí le puedo poner un listener. Entonces fab.setOnClickListener, el signo de interrogación es porque si en algún momento, por ejemplo, él no encuentra el fab button como me iba a pasar anteriormente, pues él no va a tirarme un error tampoco acá de que estoy intentando poner un listener en un objeto nulo. Entonces le digo, mire, al fab button colóquenle un setOnClickListener, un listener. Él entrega un parámetro de tipo view que representa pues el fab button y después, recuerden que esto es una función lambda, una función anónima. Le digo, mire, a la derecha de esta flechita es lo que usted va a hacer cuando se pulse el botón. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un intent, ¿cierto? El intent, recuerden que me pide como primer parámetro la actividad de donde estoy y me va a llevar a la actividad destino. Entonces le digo, el primer parámetro que es la actividad donde estoy, pues lo saco igual con activity, que este es el getActivity en Java. Y el segundo parámetro es taskActivity, que es a donde yo quiero ir. ¿Listo? Quiero ir desde welcomeActivity a taskActivity. A pesar de que estoy en el fragmento ToDoFragment está pegado a welcomeActivity. Entonces, en realidad, yo no quiero ir desde el fragmento, sino desde la actividad. Entonces, voy de activity a taskActivity. Y voy a iniciar mi actividad no con startActivity, sino con startActivity for result. Recuerden que este método llama a una actividad y se queda esperando una respuesta de ella. ¿Qué parámetros me pide este método? Por un lado, el intent, que tiene la información de desde dónde estoy para dónde voy. Y el segundo parámetro es un string, que es en este caso, el request code, que es el código de solicitud para yo saber desde dónde se llamó esa actividad. ¿Listo? Entonces, yo acá en mi clase de constantes, pues se acuerdan que habíamos creado unas constantes y en este caso habíamos creado una constante createTask que le habíamos asignado el valor de 1. ¿Listo? Ese va a ser el request code para llamar a la actividad taskActivity, el 1. ¿Qué pasa? Cuando yo llamo entonces startActivity for result, él me va a llamar a taskActivity. Este código ya lo teníamos hecho en taskActivity. En el método onCreateTask, yo lo que hago es simplemente
creo un intent, ¿cierto? El primer parámetro que es dónde estoy, pues acá this representa mi task activity y para dónde voy, pues voy a devolverme a welcome activity y a este intent le agrego 2 datos extra. Con el task title, que es una constante, task title, con este nombre voy a mandar lo que haya en el edit text tarea, que ese edit text tarea es este de acá, title. Y con la constante task time voy a enviar lo que hay en el edit text time, que es lo que hay en este edit text. ¿Listo? Y con set result voy a decir cuál fue el resultado de la operación. En este caso, pues si llegó hasta aquí, llegó bien, le mando un OK. Y paso como segundo parámetro el intent que contiene la información de hacia dónde voy. El finish es para que esta actividad no quede en la pila, sino que se cierre. O sea, para que cuando yo vuelva a Welcome Activity, pulse el botón Back, no se devuelva a Task Activity. ¿Listo? Bien. Ahora, este método onCreateTask es el método que se llama, bueno, acá, ¿dónde está mi Activity Welcome? Aquí yo creo que tengo, a ver, un momentico. Listo. Cuando yo estoy en mi Task Activity y pongo el nombre de mi tarea y la hora de la tarea, yo pulso este botón OK. Este botón OK yo le he designado un onClick que va a llamar al método onCreateTask. ¿Listo? Ese es el método que se va a llamar cuando yo pulse OK. Y entonces ese método lo que hace es crear el intent, ¿cierto? Agregarle los dos parámetros que voy a devolver a la actividad que me llamó, que en este caso es Welcome Activity, le mando el título de la tarea y la hora de la tarea. Set Result para decir que llegó, que nos vamos bien, que todo sucedió con éxito. Y el intent con la información. Y finish para que cierre la actividad. Cuando él vuelva a Welcome Activity, como yo llamé a Task Activity usando, perdón, aquí lo hice desde la actividad, pero, perdón. Lo hice desde la actividad, pero desde el código del fragmento, Start Activity for Result, yo tengo que sobreescribir el método onActivityResult. Recuerden que si yo voy a llamar una actividad con Start Activity for Result es porque voy a esperar que la actividad que estoy llamando regrese con algo. Y si estoy esperando que regrese con algo, pues tengo que recibirlo. Y eso lo recibo en onActivityResult. Este método también nosotros lo teníamos en Welcome Activity. Pero como ahora estamos trabajando desde el fragmento, porque prácticamente la actividad se convirtió fue en un contenedor de información. Ya la actividad contiene fragmentos y toda la lógica y toda la parte visual de nuestra actividad prácticamente se encuentra en el fragmento. Entonces, en el fragmento es que estamos haciendo esta tarea. Entonces, en onActivityResult, este método que es sobrescrito, me entrega 3 datos. El request code para yo saber si esto corresponde, por ejemplo, en el caso de crear una tarea, pues uso la misma clase constants para saber si es el mismo request code con el que llamé a Task Activity. El segundo parámetro es un result code para yo saber si las cosas llegaron bien, porque él puede decir, mire, vengo de crear una tarea, pero este resultado, en lugar de ser OK, podría ser result bad, result error. Entonces usted dice, mire, vengo de crear una tarea, pero el resultado fue malo.
no se pudo conectar a la base de datos en la web, lo que sea. Pero si viene de crear una tarea y el resultado fue OK, el tercer parámetro que se llama data es el intent que está regresando de Task Activity. Entonces, de este intent que se llama data, voy a sacar la información que él me agregó aquí, que eran el título de la tarea y la hora de la tarea. Entonces, creo una variable adaptador. ¿Por qué un adaptador? Se supone que mi adaptador es el que contiene la información de la fuente de datos, ¿cierto? Yo inicialmente pasé unos datos, en este caso yo pasé 8 horas y 8 tareas de 2 fuentes de datos diferentes, se las pasé al adaptador y él cargó eso en pantalla. Si voy a crear una tarea nueva, esa tarea no se encuentra ni aquí ni en la otra basecita de datos de las horas. Es una tarea que estoy creando y que y en este caso necesito pasarle esa información al adaptador para que el adaptador cree el view holder y le agregue esa información a un elemento nuevo de la lista, el recycler view. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues para eso necesito una copia del adaptador para yo poderle agregar ese dato adicional y decirle, mire, los datos cambiaron. Entonces, creo una copia del adaptador, creo una variable adapter de tipo myListAdapter, ¿cierto? Porque ese es el nombre de mi adaptador, de mi clase. Y a ese objeto, primero, pues obtengo la copia de ese adaptador de la siguiente forma. This, en este caso, this representa el fragmento, ¿listo? No la actividad, sino el fragmento. Entonces le digo, de este fragmento, tráigame la vista, o sea, todo el diseño del fragmento, y del diseño del fragmento, encuéntreme un objeto por su ID de tipo recyclerView con este nombre, recyclerViewToDo. ¿Listo? Y le digo .adapter as myList. Adapter es simplemente para que esto haga el cast necesario. Ahora, esto no lo probé, pero vamos a probarlo. Ah, perdón. Bueno, sí. .adapter. No. Puntos. MyList. Es que siempre se me olvida que estoy trabajando con Kotlin. ID. RecyclerView. Punto. Listo. De esta forma también hubiera podido tener una copia de mi adaptador. ¿Listo? Entonces, obtengo mi vista con requireView, la vista del fragmento, y sobre esa vista le digo, vea, búsqueme este recyclerView, y todo esto representa ¿qué? El recyclerView. Entonces, como yo necesito una copia es del adaptador, no del recyclerView, entonces .adapter me devuelve el adaptador como tal. ¿Listo? Entonces, bueno. Le digo que me encuentre el adaptador y me lo convierta a myListAdapter, y a ese adaptador le digo que a su objeto myDatasetTask, que contiene, miremos myListAdapter que me hizo. Aquí está. Recuerden que myListAdapter obtiene 2 parámetros, myDatasetTask y myDatasetTime. Entonces yo necesito agregarle un datico adicional a myDatasetTask y un datico adicional a myDatasetTime. Entonces le digo, mire, a este adaptador, búsquele un objeto que se llama myDatasetTask y adiciónele, como es un ArrayList, con el método add, le digo, del intent, que se llama data, saque un string extra que se llama taskTitle. Que recuerden que ese es el nombre que yo le di al dato que mandé en el intent.
con el nombre de la tarea. Entonces le digo, saque un string extra que se llama task title y agrégueselo a MyDatasetTask del adaptador. Los dos signos de admiración aquí es por lo mismo, porque puede ser que yo esté buscando un dato. Por ejemplo, si yo escribo mal si yo aquí escribo, por ejemplo, task title, así con T mayúscula ambas, y si yo me fijo acá en mi clase con, bueno, entre comillas. Y si yo me fijo en mi clase constantes, task title está con T minúscula. Entonces, ese error pendejo podría ser que él no encuentre el dato y me salga un error. Entonces, estos dos signos de admiración es para decir, mire, en caso de que no encuentre nada, para evitar que le salte un error en tiempo de ejecución, pues si no encuentro nada, pues no pasa nada. Entonces, para evitarme estos problemas es que yo uso mi clase de constantes y me aseguro de que pues, uso el mismo nombre siempre. Y a MyDatasetTime, que es el segundo parámetro de mi adaptador, MyDatasetTime, que es el segundo ArrayList que contiene las horas de las tareas, le digo, sáquele de ese intent un string que tiene el nombre taskTime y agrégueselo a MyDatasetTime. Ahora, con esto yo ya modifiqué los datos del adaptador. O sea, el adaptador ya tiene un noveno dato, pero el adaptador no va a mostrar los cambios hasta que yo no llame este método. Si yo no llamo este método, así yo agregue nuevos datos al adaptador, se van a quedar ahí como en un buffer, esperando a ser mostrados. Entonces, para yo mostrar los cambios y mostrar en este caso la nueva tarea, llamo a Notify Dataset Changed, que es notificarle al adaptador que los datos han cambiado. Y con eso el adaptador se encarga de refrescar la vista y en este caso agregar la nueva tarea. Entonces vamos a correr este código a ver si funciona. Y de momento díganme si tienen alguna duda. Listo. Entonces, aquí inicio sesión. Tengo mis 8 tareas precargadas, ¿cierto? Entonces vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle, digamos, subir el video de YouTube de la clase. Y esto lo voy a hacer, son las 9:45, digamos que lo voy a hacer a las 22:30. Entonces, cuando yo pulse OK, aquí estoy en Task Activity, cuando yo pulse OK, él va a crear el intent para devolverse. Le va a agregar el título de la tarea y la hora de la tarea como datos extras al intent. Va a decir que el resultado fue OK, me devuelve el intent con estos dos datos y cierra la actividad. Y acá lo que voy a hacer es que, pues, como yo llamé a esta actividad con Start Activity for Result, él automáticamente va a llamar este método. Y va a preguntar, ¿viene de crear una tarea? Sí. ¿Y el resultado fue OK? Sí. Entonces, tráigame una copia del adaptador que está mostrando los datos en el Recycler View. Y a ese adaptador, agréguele un dato nuevo. A la variable MyDatasetTask, agréguele el título de la tarea que estoy creando. Y a MyDatasetTime, agréguele la hora que estoy creando. En este caso es subir el video de YouTube a las 22:30. Como él llama ahí mismo a setNotifyData Changed, él automáticamente actualiza la lista y pues me agrega una tarea nueva que cuando pulse pues me va a mostrar el texto que aparece acá. ¿Listo? ¿Dudas? Tocaría Por mi parte, no, cacharrearle, profe. profe. Sí, no, Sí, a así ver. es. Esto, por ejemplo, a ver, ¿qué hacen? Por ejemplo, ¿qué podría haber hecho yo? Yo podría haberles enviado el código simplemente, copian y peguen y eso funciona, ¿sí o no? Y funciona porque funciona. Pero bueno, la idea aquí es primero que ustedes entiendan porque este no es un proceso fácil. O sea,
entender cómo funciona este proceso de cómo se cargan los datos al adaptador y cómo el adaptador le manda eso al Recycler View, creando view holders. O sea, eso no es tan fácil de digerir. Y de hecho, si ustedes se fijan en la información oficial de Android Developers, es la información oficial donde uno encuentra todo esto de las clases. Fíjense, por ejemplo, si yo busco la clase sobre información sobre el Recycler View en la página oficial de Android, ellos no me explican, o sea, me explican de forma muy genérica cómo funciona esto, pero esto así a punta de texto es muy difícil de digerir, créanme. Esto leyéndolo solamente es muy difícil, sin una imagen, sin nada y le dicen a uno, miren, agregue esta librería, así agrega un Recycler View al diseño, pero no me dice ni dónde lo tengo que poner, si en un fragmento, si en una actividad, no me dicen nada. Y aparte de eso, me dicen pues algún código de cómo operar con él, pero no me dice, por ejemplo, cómo cargarle los datos al adaptador. Me dice cuáles son los métodos que voy a implementar, pero no me da mucha información. Y esto sin imágenes, créanme que esto es muy difícil. Entonces, la idea es, por un lado, pues explicarles cómo es que funciona esto. De hecho, para yo también entenderlo, digamos, paso a paso, yo me fui depurando el código y me di cuenta, por ejemplo, que estos view holders se van creando de forma cíclica. ¿Listo? Se van llamando este método, luego este método, luego este método y se repite ese proceso el número de veces que sea necesario mientras estos fuentes de datos le esté diciendo que hacen falta algunos por crear. Y él va creando uno a uno los view holders y los va cargando, los va cargando. Eso yo no lo sabía hasta que no corrí el código en modo de depuración y me fui yendo línea por línea viendo cómo era que se ejecutaba esto. Porque claro, cuando uno ejecuta el código, pues esto es transparente, ¿no? Esto carga toda la lista de una y si hay 100 elementos, pues carga 20 de una y yo no me doy cuenta, o sea, yo no me di cuenta cómo fue el proceso. Entonces, esa información que uno encuentra así en la misma página de Android Developers no es la más clara del mundo, ¿ya? Entonces, por un lado es que entiendan cómo se hace este proceso. Al principio parece complicado porque uno ve pues esta mano de código y todo eso, pero cuando uno ya lo hace uno mismo y ya uno empieza, como ustedes dicen, a cacharrear, a modificar el diseño, a modificar el adaptador, a agregar nuevos datos, a eliminar datos. Cuando uno empieza a jugar con ese código es que a uno se le va quedando el conocimiento, pues lo va construyendo a medida que va trabajando con el código. Entonces, pues chicos, yo espero que esto les sirva mucho para el diseño de las interfaces de sus proyectos. ¿Qué queda faltando? Bueno, del semestre creo que faltan, no sé, por ahí 3 clases, tal vez. ¿Qué temas quedan faltando entonces? Queda faltando cómo agregar una base de datos de SQLite, que sería una base de datos local. O sea, si yo, por ejemplo, cierro esta aplicación, si yo cierro esta aplicación y vuelvo y la abro, pues él vuelve y me carga los 8 que están en el código y este se perdió. Este no queda guardado en ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque no estoy haciendo ningún tipo de almacenamiento dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué falta? Falta la parte de almacenamiento, almacenamiento con preferencias compartidas, almacenamiento con base de datos de SQLite. Y pues ya les queda a ustedes, por cuenta propia, hacer, averiguar cómo se hace una conexión a una base de datos en la nube. ¿Ya? Es hacer una consulta a un servidor web, obtener la respuesta del servidor con la información que usted está buscando y ya sea guardar una copia de esa información, guardar una copia de esa información en la base de datos local, o sea, una copia de la base de datos que se encuentra en la nube, hacer una copia de base de datos en local, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando el usuario vaya a conectarse y no esté, uy, ya van a ser las 10. Cuando el usuario, por ejemplo, no tenga conexión a Internet, que pueda al menos consultar la información que tiene almacenada en el equipo, ¿ya?
y que se mantenga sincronizado cuando haya conexión a internet, que mantenga sincronizada la información en la nube con la información en el equipo. Pero pues el tiempo no nos va a dar para hacer la conexión con la base de datos en la nube. Entonces pues ya les queda a ustedes de tarea crear un servicio web súper sencillo. Con Node.js lo pueden hacer muy, muy, muy sencillo. Una base de datos MongoDB también la pueden implementar muy fácil y conectar su aplicación a ese servicio web, traer la información de allá y guardarla en local. Y ya así pues ustedes pueden trabajar mucho más fácil, y pues si su aplicación requiere, por ejemplo, algún tipo de servicio en la nube, pues ahí sí que es vital. Otra forma es crear una base, usar Firebase para crear sus servicios en la nube y tener sus datos almacenados ahí y pues hacer las consultas directamente con el API de Firebase. Entonces, bueno, ahí tienen opciones, un montón de opciones, servidores también pues para probar, hay por montones. Entonces, pues si no hay ninguna duda, muchachos, ya nos veríamos entonces dentro de 8 días. Yo les digo si hacemos video o si hacemos la clase así. Y cualquiera de los dos casos, pues que tengan buena noche. ¿No hay Ah, dudas? bueno. No, profe, ahí ya tocaría, como le decía, cacharrearle al ejemplo, pues para ver si le funcionaba, para ver si nos funciona, pues como usted nos explicó, Ajá, lo del fat button. sí. Y sí, pues la parte pues de la lista, sí, yo la entendí bien. Ah, ok, Sí, es listo. un toque enredada, sí, porque No, queda mucho, pero no, mucha cuando cosa. ustedes lo hagan, van a ver que es más breve a medida que lo vayan haciendo, ¿no? Y que vayan cacharreando con eso. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Yo subiría el video hoy o a más tardar mañana. Pero usted nos puede compartir el código Ay, o el proyecto para tenerlo, para ensayarlo. Pues que si yo de los paso, no, porque es que yo necesito es que ustedes tiren código. Porque es que si ustedes Ah, listo, tiran el profe. código, créanme que parte de lo que van a aprender se pierde. O sea, no lo aprenden, ¿ya? Porque el código ya está ahí funcionando. Entonces es mejor que ustedes se enfrenten a errores, que si algo no funcionó, ustedes mismos busquen cómo solucionarlo, ¿sí me entienden? Ah, listo, profe. Listo. Bueno, profe, gracias. Nos vemos entonces. bueno, profe. Listo. Chao, nos vemos la próxima clase. Bueno, Listo, hasta profe, luego, gracias. profe. Ok, chao.